Hola, hola, bienvenidos a Desde lo Real Podcast. Yo soy Elis, host de este podcast, pero también soy mamá, empresaria a tiempo completo, estratega digital y de marca. El episodio de hoy me ha estado dando vueltas en la cabeza y es porque me he puesto a pensar en todas esas excusas que a veces nos ponemos cuando no queremos empezar algo, pero no es porque no queremos, sino porque nuestra cabeza nos está diciendo no eres capaz o no es el momento o espérate a que pase tal y cual cosa, y encontramos refugio en ciertas excusas que lo único que hacen es paralizarnos. Y es bastante preocupante porque son excusas que para nuestra cabeza tienen sentido y se vuelven esta justificación lo suficientemente grande como para no hacer eso que realmente queremos hacer. Y al menos para mí, cuando esas excusas se vuelven más evidentes es en dos ocasiones. La primera es cuando yo quiero hacer algo y yo soy la que se está buscando las excusas y está encontrando todas esas justificaciones para no hacer eso que quiero hacer. Y el otro caso es cuando les está pasando eso a mis clientes o a las personas que se quieren convertir en mis clientes, pero que están con esas ideas en la cabeza que las únicas personas que pierden terminan siendo ellos. Porque más allá de que puedan ser mis clientes o no, y que te pueda pasar a ti o pueda pasar con tus clientes, hay más clientes allá afuera. Pero esas preguntas de qué hubiera pasado si, o todos esos posibles resultados que hubieran llegado a la vida de estas personas, probablemente nunca van a llegar, porque sus excusas fueron más grandes que su incomodidad. Y realmente romper con una excusa que nosotros mismos nos pusimos es súper difícil. Porque somos nosotros contra nosotros. Y cualquier cosa que nos digamos parece suficiente. Yo últimamente estoy explorando muchísimo mi disciplina con mi práctica de yoga. Voy ya un mes haciendo yoga constantemente, regularmente, entre 3 a 5 veces por semana. Y esta es una destreza que retomé porque yo solía hacer yoga. Y es impresionante, pero yo sabía hacer entre 3 a 4 horas de yoga corridas. Eso quiere decir que si hacía yoga unas 2 a 3 veces por semana, estaba haciendo unas 3 horas, 4 horas incluía como una sesión de meditación y era mi costumbre, era mi disciplina. Pero luego empecé a ponerme estas excusas de que no, es que es demasiado tiempo. Probablemente sí era demasiado tiempo, pero eso no quiere decir que yo debía haber renunciado a dejar de hacer yoga. Quizás hubiera sido mucho mejor de mi parte el decir, bueno, ya no voy a hacer 3 horas de yoga, voy a hacer 1 al día y quizás le voy a aumentar la cantidad de días que entreno o que hago mi práctica. Pero ese no fue mi caso. Y ahora, unos años después, estoy volviendo a empezar. Estoy haciendo posturas que antes podía y me salían fácilmente y ahora la estoy sufriendo porque he perdido esa resistencia, he perdido esa flexibilidad, he perdido esos resultados a los que ya había llegado. Y los resultados a los que hubiera llegado si me hubiera mantenido constante. Pero decidí que las excusas que tenía en mi cabeza eran más grandes. Ahorita probablemente me estuviera parando de cabeza con la cara. Hay una postura súper difícil en el que lo único que se apoya en el piso son las manos y el mentón. Y de ahí te paras como que de cabeza, pero apoyando las manos y el mentón. Entonces se le llama el besito porque estás parado de cabeza, pero es como si estuvieras dando un beso al suelo. Es una de las que para mí son de las más difíciles, pero que probablemente ya lo hubiera podido hacer si no hubiera renunciado, si no me hubiera comprado mis propias excusas. Porque eso significaría que yo ya estuviera haciendo yoga 5 años, no un mes. Entonces, bajo esa reflexión, quise hoy hacer este episodio de que por qué hay ciertas excusas y cómo esas excusas te alejan de tus resultados. Porque los resultados que yo tengo hoy no serían los mismos que yo hubiera tenido si me hubiera mantenido constante. Y este es un ejemplo de algo que hago por salud, por diversión, porque simplemente quiero estirar mi cuerpo, porque quiero acondicionarlo. Pero no es algo enfocado en la parte laboral o en la parte de mi marca personal o de mi negocio. ¿Qué pasaría si dejamos de escuchar esas excusas dentro de nuestras carreras profesionales y empezamos a hacer esas cosas que sabemos que van a tener buenos resultados, pero que nosotros mismos estamos evitando?
por miedo a esa incomodidad. Y claro, también vas a tener momentos en los que las decisiones se vuelven más difíciles porque las excusas o las justificaciones que tú tienes en tu cabeza tienen más peso. Yo por muchos años no me lancé al 100% con mi negocio, al 100% con mi marca personal, porque decía, primero era, tengo que ganar un poco más de experiencia. Cuando la mejor experiencia que yo he tenido ha sido la que he trabajado para mi negocio, para mi marca personal. Porque en cualquier currículum y en cualquier experiencia de vida pesa más el haber montado un negocio en un mes que facturó más de $7,000 versus el haber sido community manager para tal empresa, ¿verdad? Otra de mis excusas mucho tiempo fue necesito el dinero. Necesito ese sueldo fijo que sé que este trabajo me va a pagar. Cuando hubieron meses en los que, gracias a mi negocio, ni siquiera sé cómo se dice la palabra, pero es el valor por 10, o sea, multiplicar por 10 veces la cantidad de dinero que estás ganando. Y esto me pasó en abril del 2021 porque yo estaba embarazada y tenía un trabajo que me pagaba una cantidad de dinero. Y yo, con cosas que hice por fuera de ese trabajo, que era con mi marca personal, asesorías, cursos, ese mes facturé 10 veces lo que me estaba pagando mi trabajo regular. Y algo que me pregunto constantemente es, ¿qué hubiera pasado si me hubiera lanzado antes? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado ese mes de facturación como una excusa o una justificación más grande para decir, no, hasta aquí llega? Probablemente no hubiera trabajado unos 2 años más para empresas en las que yo era 100% reemplazable, en las que si yo renunciaba al siguiente día o 2 semanas después ya tenían a alguien ocupando mi puesto. Y quizás mi negocio hoy en día tuviera una base de datos de clientes mucho más grande, muchos más programas, muchos más episodios de podcast, porque uno cuando se pone excusas está dejándose de lado. No es como, me estoy protegiendo y por eso me pongo estas excusas. Para nada, estás dejando de lado lo que tú realmente quieres y esas cosas que quieres lograr por estas cosas más chiquitas que en nuestra cabeza tienen sentido, pero que en la práctica no, porque hay muchas maneras de hacer las cosas, no hay una sola. No es que, para montar un negocio digital necesito haber estudiado administración de empresas, no. O, para crear un podcast tengo que saber de qué temas voy a hablar y cuáles van a ser mis episodios y en qué industria me voy a especializar. Para nada. Tus excusas lo único que hacen es alejarte de los posibles resultados que vas a tener a largo plazo. Y es que eso es un resultado, es una acumulación de pasos, una acumulación de decisiones que tomaste para llegar a lo que quieres llegar. Hay esta frase súper común de cuando uno empieza a ir al gimnasio y dice algo como tu disciplina aumenta o te vuelves más constante cuando empiezas a ver resultados. Y es que si vas al gimnasio y luego dejas de ir, de ninguna manera vas a ver resultados. O si vas al gimnasio pero no aplicas disciplina en otras áreas de tu vida, no vas a ver resultados. Los resultados vienen también con su parte de sacrificio. Si no, no fueran resultados. Si no, cualquier persona podría tenerlos. Depende de las personas que toman acción y toman decisión para alcanzar esas metas y esos objetivos que cada uno se propone. Porque mientras tú estás ocupado poniéndote todas estas excusas, hay gente que se está acercando a ese objetivo, que tú también tienes. Probablemente tú tienes los mismos objetivos que muchas personas. Y lo único que les diferencia no es qué más inteligente es del uno o el otro, o qué tan capaz, o cuánto estudió, o cuánto sabe, o cuánto dinero tiene, sino en quién se puso menos excusas y tomó más acción para llegar a eso. Y últimamente yo me he topado con 4 excusas que han sido bastante comunes porque son los patrones que he reconocido en mis clientes que quieren tomar mi programa de podcast, pero que no se atreven a hacerlo. The Podcast Lab es mi programa de mentorías personalizadas para ayudarte a crear, conceptualizar y lanzar tu propio podcast. Y es que me parece tan loco que en 2024 todavía haya creadores o dueños de negocios que piensan que no necesitan sacar un podcast, que un post o stories de 1 minuto son suficientes para conectar con su cliente ideal y para vender. Piensan que su comunidad, ya solo porque les siguen en redes sociales,
ya saben de lo que hablan, ya saben cuáles son los productos que venden, qué servicios ofrecen y están listos para comprar sin ninguna explicación extra y sin hacer preguntas. Pero antes de seguir con el episodio, quiero explicarte por qué sí necesitas hacer un podcast y si es que has estado pensando en hacerlo, por qué este es el momento de dejar de ponerte excusas para hacerlo. Amo los podcasts porque siento que son ese espacio en el que la conexión con la audiencia y viceversa es súper íntima y especial. Yo amo mi podcast porque siento que puedo decir lo que pienso sin ser juzgada y más bien me llegan un montón de mensajes y feedback y se inician conversaciones hermosas con gente que eventualmente se convierten en mis clientes, pero que conectamos a un nivel más profundo, que es más allá de historias, más allá del post o de un like, ¿verdad? O de un comment. Es un mensaje honesto, es el decirme, wow, me encantó de esto que hablaste, yo también me siento así, o ¿sabes qué? Yo también viví esto, pero de esta manera. Y se vuelven lugares en los que conectas y que no solo te sirve para, obviamente, hacer la relación más fuerte, sino que también te sirve para aprender a escuchar a esos clientes. A través de esos temas que normalmente están enfocados directa o indirectamente con los servicios o productos que estoy promocionando, a través de esas conversaciones yo voy entendiendo cuáles son esos límites que se está poniendo mi cliente, cuáles son esas objeciones de compra que tiene, cuáles son esas excusas que tiene, cuáles son las necesidades. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuáles son sus deseos? Entonces, tener un podcast no solamente me ha ayudado a conectar con mi audiencia y ni ha sido solo un medio de expresión por el cual yo me comunico, sino que se crean conversaciones con esta audiencia que está realmente interesada de lo que yo les estoy hablando. Un podcast no es algo que dura 1 minuto o no es algo que dura 1 minuto y medio pensando en historias o un reel, sino que es este espacio largo donde hay bastante contenido, donde tú puedes expresar lo que piensas, cómo ves las cosas, donde tú te posicionas como experto, donde tú puedes compartir eso que sabes, donde tú puedes retarle a tu audiencia a que haga algún cambio pequeño y que se dé cuenta de que, ok, este cambio pequeño me dio resultados, ¿cómo será cuando yo le pague por este servicio y me enseñe todas las herramientas y todas las maneras en las que yo puedo hacer esto? Es el lugar en el que tú acumulas contenido de conocimiento, ¿verdad? Porque si yo aquí en el podcast les hablo de meal prep, de planificación, de maternidad y de negocios, ustedes saben que pueden acudir a mí en esos temas y no solo eso, sino que sí, probablemente ahorita tengo unos 5 episodios sobre meal prep, pero a lo largo del tiempo puedo ir teniendo 10, 20, 30 y mientras más hable de ciertos temas, más me voy a posicionar en esas industrias. Por eso, dentro de mi estrategia de ventas, el podcast es tan importante porque el podcast me ayuda a darle dirección hacia qué lado quiero enfocar mi contenido. Todos los episodios de mi podcast son estratégicamente planificados para que se alineen con los productos y servicios que estoy vendiendo. El podcast no es solamente, como dije en el episodio anterior, un hobby, es una estrategia de ventas y es una estrategia que te permite hacer dinero a largo plazo. Otra cosa que me encanta del podcast es que se habla mucho de esto de humanización de marca. Humaniza tu marca, haz reels hablando, haz TikToks, cuando en realidad puedes humanizar tu marca solo con tu voz. Y eso me encanta del podcast, que es ese lugar en el que humanizas tu marca, pero de una manera muy única, porque no es solo como decirle a las personas 3 tips para hacerte viral. No va por ahí, sino que vas mostrando cuál es tu personalidad, les vas enseñando algo. Es un contenido largo, no es este contenido desechable que todo el tiempo estamos consumiendo en redes sociales y que probablemente fue copiado de uno u otro creador o inspirado en y cambiado las ideas. Tu podcast es un espacio en el que viven tus historias, tu experiencia, y que todo eso se junta con tu personalidad, con tu forma de hablar, con tus dichos, con tus gestos. Y eso es algo que te va a diferenciar de tu competencia, porque tus clientes van a sentir que te conocen más a ti. Amo que un podcast también te da la absoluta libertad creativa y de formatos. Y yo empecé haciendo los episodios del podcast solo con voz, porque
Primero pensaba que necesitaba demasiado para hacer un video podcast y la verdad es que no. Tengo un celular, ni siquiera tengo la mega cámara, tengo un celular, un micrófono, mi computadora para grabar el audio y un aro de luz para que no se vea tan oscuro, porque solo tengo una fuente de luz natural por acá. Entonces, eso es todo. No necesito tanto. Y yo pensaba que sí. Nuevamente, esas excusas que nos ponemos de cuando tenga el mega equipo, cuando tenga la cámara profesional. Y son solo excusas. Pero bueno, yo empecé haciéndolo solo con audio porque decía, quiero algo que sea súper sostenible hacer. Quiero algo donde yo pueda grabar a la hora que sea, cuando yo necesite, no tenga que arreglarme, no necesite de luz, y por eso lo hacía de audio. Ustedes saben, si es que han escuchado el podcast, yo normalmente grababa mis episodios de podcast en la noche, tipo 9, 10 de la noche, pero ahora me siento mucho más cómoda en este formato. Siento que tengo más contenido por dar, entonces decidí hacerlo de esta manera. Y cuando no me sienta al 100 para hacer este formato, lo voy a poder volver a hacer de audio y no va a pasar nada. Tengo la absoluta libertad. Yo puedo hablar de los temas que yo quiera, yo puedo hacerlo de largo que yo quiera. Si yo quiero hacer un podcast de 10 minutos porque solo tengo una reflexión en mi cabeza que la quiero compartir, la hago. Si quiero quedarme hablando 1 hora y media, también lo puedo hacer. Es un espacio hermoso para realmente experimentar y ver con qué te sientes cómodo, de qué quieres hablar. Por eso yo digo, uno nunca se casa con el tema del podcast ni la manera de hacer podcast, porque puedes cambiarlo y lo puedes hacer a tu manera. Y uno de los últimos puntos que se me ocurren ahorita, porque sé que hay miles de razones por las cuales un negocio debería tener un podcast, es que es algo súper divertido de hacer. Es esas partes de mi trabajo en la que digo como, en verdad me divierto haciéndolo, me divierto grabando, me divierto preparando los episodios, me pongo a pensar en cómo voy a estructurar este episodio, qué es lo que voy a decir, cómo voy a persuadir, cómo voy a vender, qué historia voy a contar. Y me encanta cuando la vida me ayuda a darme cuenta que todo ese esfuerzo que le puse en grabar este episodio hoy me da frutos y resultados a largo plazo. El siguiente mes, el siguiente año, 3 años después. Porque el podcast es un tipo de contenido y un canal que se mantiene vivo. No es como Instagram en el que las historias se expiran 24 horas después, o si es que pones un post, la gente lo va a ver máximo los primeros 3 días y después de eso tendrían que ir a buscar el post en tu feed. En tu podcast, tu contenido siempre está disponible. Y eso hace que lleguen nuevos clientes y nuevas personas que escuchan los episodios y están listos para comprarte. Entonces, después de ponerme a pensar de por qué todos los negocios y creadores deberíamos tener un podcast, creé The Podcast Lab, que es tu laboratorio de podcast en el que vamos a estar trabajando de la mano para poder conceptualizar, crear y lanzar tu podcast. Como dije, son mentorías personalizadas. Eso quiere decir que vas a tener mi seguimiento y mi asesoría 1 a 1. Y también vas a tener todos los tutoriales y how-tos de cómo grabar, cómo editar, cómo usar la inteligencia artificial para ayudarte en el proceso, cómo armar un guión de ventas efectivo y persuasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que tú puedas ir a ver todo lo que te incluye este programa, cuáles son los módulos, cómo se divide, cómo funciona. Y algo importante que tienes que saber es que es un programa que solo abre 4 cupos al mes. Eso quiere decir que si estamos en junio, solo van a haber 4 espacios en junio. ¿Por qué? Porque es un espacio personalizado. Entonces quiero darte el seguimiento adecuado para ti, para tu podcast, para tu proyecto. Si es que el momento que estás escuchando esto, los cupos ya están agotados, en el mismo enlace en el que hay información del programa va a estar o disponible el botón de compra o disponible el botón para ponerte en lista de espera. Entonces va a funcionar así. Si está disponible para la compra, aprovecha la oportunidad porque son cupos muy muy limitados y no se abren hasta el siguiente mes. Y si es que solamente está la opción de lista de espera, regístrate y quédate pendiente al correo que te va a llegar en los últimos días del mes para anunciarte que las inscripciones ya están abiertas para ti. Este correo se envía a la lista de espera antes de que esté abierto al público, así que al registrarte en la lista de espera te aseguras prioridad de inscripción. Ahora sí,
para seguir con el tema de las excusas y que probablemente estas son algunas de las excusas que te estás poniendo si es que quieres entrar a The Podcast Lab y no lo estás haciendo, porque son las excusas que más nos ponemos cuando hacer algo nuevo nos da miedo o cuando pensamos que no somos capaces o cuando nos sentimos impostores y pensamos, no, ¿quién va a escuchar mi podcast? No, pero ¿de qué voy a hablar? No, pero yo experiencia en qué tengo. Y vamos a romper con esas excusas hoy, así que escucha con atención. La primera objeción y excusa que está en todo, está en todos lados, todos lo hemos usado, todos lo vamos a seguir usando, pero realmente depende de ti el seguir usándola o no. Porque esta excusa también la usamos cuando no queremos, o cuando tenemos pereza, o cuando queremos hacernos los interesantes con otras personas. Y es la clásica no tengo tiempo. Si es que una persona está usando la excusa de no tengo tiempo, es porque no tiene la suficiente voluntad para hacerlo. Porque sí, a veces todos nos ocupamos, yo como mamá, como empresaria, como esposa, como alguien que cuida de sí misma, entiendo lo que es estar apretado de tiempo, pero a veces esta excusa se usa para poner otras cosas antes de una prioridad. Otra de las cosas que yo siempre digo y que me han escuchado decir en el podcast es que si tú piensas que no tienes tiempo, mira cuál fue el screen time de ayer de tu celular y vas a ver cuánto tiempo realmente tienes. Hay que ser súper honestos. Si tienes una hora para estar scrolleando en TikTok o en Instagram sin hacer nada realmente productivo, porque no es que estás haciendo una investigación de mercado o estás, no sé, conectando con clientes. Estoy hablando de cuando no estás trabajando. Puedes sentarte a grabar por una hora un episodio de podcast. Ni siquiera lo tienes que grabar por una hora. Puedes grabar media hora y eso te va a tomar menos tiempo editar. Y listo. Y estamos hablando de que tú puedes sacar un episodio de podcast cada semana diciendo que estás siendo súper constante y que estás creando bastantes episodios de podcast. Pero hay creadores que lo hacen una vez cada 15 días, una vez al mes. Lo importante es ir encontrando ese sistema que te va quedando bien. Ahora me queda bien hacerlo en la mañana, cuando mi esposo está trabajando y cuando mi hija está en la guardería. Y cuando tengo luz, porque ahora quiero grabar estos episodios de esta manera. Me alisto para ir a dejar a mi hija en la guardería y ya estoy lista para sentarme a grabar. Usar la excusa de que no tengo tiempo para hacer el podcast, para mí no es una excusa válida. Porque yo sé todos los resultados que hay detrás del podcast. Porque yo sé todo lo que me trae y todo el trabajo que me ahorra el tener un podcast. Porque gracias al podcast puedo estar vendiendo constantemente sin estar saliendo a vender constantemente. Gracias al podcast puedo estar de vacaciones o durmiendo y me llegan pedidos. Solo se requiere de una persona que haya escuchado un capítulo de podcast, que haya resonado con lo que yo le dije, que le haya interesado lo que yo le estaba vendiendo y que ponga su orden en mi página web. Y claro, a veces mantenemos las excusas constantes y las seguimos utilizando porque no sabemos lo que hay del otro lado de dejar de comprarnos esa excusa. Y siempre va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, va a tomar sacrificios, pero es la única manera de ver resultados. Uno piensa que para tener un podcast necesita muchísimo tiempo. Y sí, cuando yo empecé a hacer mi podcast, cuando no tenía idea de lo que estaba haciendo, cuando lo estaba haciendo completamente sola, cuando tenía que verme cientos de tutoriales en YouTube y ahora, ¿dónde será que edito? Probé Audacity, fue un caos. Dañé muchos archivos de audio, perdí muchas horas, borrando silencio por silencio manualmente. Ayer hablaba con una persona que está interesada en crear su propio podcast y le contaba que en un principio a mí me tomaba sacar un capítulo de podcast entre 4 a 6 horas aproximadamente. Y es que claro, entre 4 a 6 horas es un medio tiempo de un día en hacer un podcast. Mientras que ahora crear un podcast desde el guión, desde el grabar, editar y publicar, me toma máximo 3 horas. O sea, ya diciendo porque es todo el proceso creativo. Pero el grabar y editar, yo prefiero hacer episodios de 1 hora aproximadamente, por eso grabo 1 hora. Luego el editar me toma tal vez 1 hora, a veces un poco menos. Pero sí, realmente diría que unas 2 horas fijas y ya con casos extremos diciendo que me demoré full, 3 horas a la semana. ¿Cuántas veces decimos que no tenemos tiempo, pero pasamos esas 3 horas a la semana viendo un show en Netflix?
o viendo videos de YouTube que no me enseñan nada, o jugando videojuegos, o scrolleando en redes sociales. Siempre va a haber tiempo mientras sepamos cuáles son nuestras prioridades y obviamente también sepamos organizarlo bien. Esta semana para mí ha sido maravillosa porque toda mi planificación de toda la semana la he ido cumpliendo por adelantado un día. O sea, por ejemplo, el lunes a mediodía ya tenía todos mis pendientes listos y dije, ok, en vez de solo ponerme a ver tele o hacer algo así, voy a adelantar algunas cosas que pueda de el resto de la semana. Y toda esta semana se ha sentido tan ligera y tan bien planificada y como todo me ha salido bien, porque he tenido esa estructura, he sabido en qué trabajar, en qué seguir, qué priorizar, y eso todo lo he estado llevando en mi agenda, en mi Dream Planner. Si han escuchado el podcast antes, saben de lo que les estoy hablando. Si es que no, pues es una agenda que yo misma creé con todas las necesidades que tenía como emprendedora para poder tener un sistema de organización productivo que cubra todas esas áreas que como emprendedores y empresarios necesitamos. También les voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieren ir a revisar. Pero en verdad, para cerrar este tema de la excusa del tiempo, quien no tiene tiempo es porque no está dándose cuenta en dónde realmente está poniendo su tiempo, no lo está organizando bien y no tiene sus prioridades claras. Siguiente excusa, no tengo recursos. Recursos puede ser no tengo dinero, no tengo el conocimiento, no tengo las herramientas, no tengo los equipos. Y aquí, nuevamente, no es una excusa válida porque siempre puedes empezar por donde sí puedes empezar, ¿verdad? Siempre puedes avanzar en esa meta que tienes, incluso cuando no tienes todas las piezas del rompecabezas. Si estamos hablando de, por ejemplo, dinero, sé que a veces uno no tiene dinero para ciertas cosas. Sé que es muy real que hay gente que vive al día. Entonces, por ejemplo, en este caso del podcast, si no tienes el dinero para comprarte un micrófono, no te compres el micrófono. Pero eso no quiere decir que no puedes empezar tu podcast. Yo ya les he contado y les conté en el episodio anterior. Yo empecé a grabar mi podcast en las notas de mi celular. Yo no tenía ninguna plataforma, no tenía ningún equipo, no tenía nada que me diga a mí como, sí, ahora sí puedo empezar el podcast. No, grababa con los audífonos o grababa directamente desde mi celular, así. Y uno a veces dice, no, pero es que va a ser súper difícil editar porque voy a tener que los aires y no sé qué, un micrófono sí capta mejor. Por ejemplo, mi micrófono, para quienes están viendo el video, es el micrófono y tiene esta esponjita que hace que ciertas palabras no suenen como así, ¿ya? Lo hice a propósito para que lo puedan escuchar. Porque tiene esta esponjita. Pero yo lo que hacía era que agarraba mi celular, que nuevamente si están viendo el video están viendo toda la demostración gráfica, y ponía en donde tiene el micrófono, ponía una media. Entonces cubría esta parte con una media y hablaba como si fuera un micrófono. La media lo que hacía era que cumplía la función de esta esponjita para que suene mejor y que no sea tan difícil de editar. Entonces uno dice, no puedo hacer un podcast porque no tengo equipos. Mentira, yo de primera mano me ha pasado que incluso ya teniendo micrófono, pasa que no encuentro el adaptador, no encuentro el cable, no encuentro el micrófono, pero quiero grabar el episodio. Ok, lo hago con el celular. Quizás la calidad no va a ser la máxima a la que puedes llegar, pero es suficiente porque lo único que necesitas es un lugar en el que puedas grabar tu voz y que se entienda lo que estás diciendo. Nada más. Puedes hacer los proyectos y puedes hacer lo que quieras con los recursos que tienes. Y con el mínimo viable está perfecto. Lo importante es empezar. Porque ¿qué pasa si empiezas tu podcast? Sí, grabando con tu celular, grabando con tus audífonos, grabando como puedes. Pero empiezas a hacerlo de manera estratégica. Empiezas a hacer episodios que venden, que atraen a la gente a tu negocio si tienes un local físico, que hace que la gente compre tus productos y servicios. Vas a lograr generar ventas. Y ese mismo dinero lo puedes reinvertir para comprarte un micrófono de $20, de $50. No necesitas más. Y si me dices, es que no tengo los conocimientos, haz como yo hice, busca cientos y miles de tutoriales de YouTube, pásate horas sin saber por qué no se conecta bien el micrófono, por qué hablas y no se escucha, por qué se dañó tu audio. Obviamente ahí lo que sí vas a tener que tener es el recurso del tiempo. Entonces tú puedes decidir, si no quieres invertir dinero, no tienes que invertir, pero vas a tener que invertir en tiempo. Si no quieres invertir en tiempo,
vas a tener que invertir en dinero por conocimiento. Entonces, por eso para mí The Podcast Lab es ideal de cómo está estructurado, porque la idea es que tú puedas sacar tu podcast en 7 días, sin pasarte horas estudiando, sin pasarte horas practicando, simplemente con los conocimientos directo al grano de lo que necesitas. Entonces, si tú no quieres pasarte horas probando y descifrando y viendo cómo será de hacer, puedes invertir en The Podcast Lab. Vas a tener módulos bien precisos con toda la información que necesitas, el how to, el paso a paso, todos los errores que yo cometí para que tú no los cometas. Y vas a tener mi seguimiento y mi asesoría para poder acompañarte en ese proceso, ver lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, qué tienes que reforzar, qué tienes que aplicar, qué te puede servir, de qué manera se adapta este proyecto a tu vida, cómo podemos hacer un plan sostenible para que el podcast sea un proyecto que tengas a largo plazo. Siempre, siempre, siempre va a haber una manera de hacer las cosas. Y si no puedes hacerlo de esa manera, busca otra. Esta excusa está súper relacionada con la siguiente, que es no lo sé hacer. Cuando uno no sabe hacer algo, tiene que aprender. Y me encanta este ejemplo de, ¿te acuerdas cuando no sabías montar bicicleta? Y ahora te subes a una bicicleta y lo puedes hacer sin problema, sin miedo. Sabes cómo manejar el manubrio, cómo controlar la dirección de la bicicleta, sabes que tienes que pedalear para seguir avanzando. O un ejemplo que me encanta mucho más, que bueno, no empecé con ese porque dije, bueno, quizás alguien no maneja aquí, pero la primera vez que yo me subí a un carro para manejar fue como, hijo de madre, me muero de miedo, vamos despacito, ¿qué pasa si aplasto aquí? ¿Qué pasa si aplasto acá? Y me acuerdo, las primeras veces que salí a manejar yo sola me moría de miedo. Me moría de miedo que me pare la policía, me moría de miedo de pasarme un semáforo, me moría de miedo de chocarme, me moría de miedo que alguien se me cruce o que no me dé paso. Me moría de miedo mientras manejaba. Y ahora hay veces que llego a un lugar y digo como, no sé cómo llegué aquí, o sea, fue tan piloto automático, fue algo que ya lo hago con tanta naturalidad, que no tuve que estar tan alerta de, hijo de madre, me voy a pasar el semáforo. No, ya veo que está en amarillo, voy frenando. Listo. Veo a un policía en la calle, no quiere decir que me va a parar. Y si es que me para, bueno, aquí tengo mi licencia, aquí tengo la matrícula, tengo todo al día. Y así mismo es cuando hacemos algo que no sabíamos hacer en el pasado o que recién estamos aprendiendo a hacer. Si no sabes hacer algo, la única respuesta es aprende a hacerlo, y puedes aprender por tu lado, puedes hacer que te enseñe a alguien más, que te explique, pedir un consejo, hacer una pregunta. Y cada pasito que des te va a ir acercando a ese resultado. Porque nadie nace sabiendo. Yo no nací sabiendo cómo crear un podcast, cómo editar, cómo publicarlo, cómo grabarlo, cómo nada. Fui aprendiendo con el tiempo. Hay cosas que solo tú sabes hacer y que aprendiste en tu trabajo, practicando o como sea. Y las personas te buscan a ti para resolver esos problemas. Pero no es que tú ya sabías cómo hacerlo, lo fuiste aprendiendo, lo fuiste practicando. Y hacer un podcast también toma mucha práctica. Porque hay veces que no te va a salir las palabras como quieres o con la fluidez que quieres. Y la única manera de contrarrestar eso es practicando, seguir grabando, volver a probar, hacer otro episodio. Como dije en el anterior capítulo, no quedarte en el perfeccionismo tampoco. O sea, volver a intentar, pero volverlo a intentar en el siguiente capítulo. O sea, publico ya como estuvo, tal como con todo lo que he aprendido, con toda la manera en la que lo dije, siempre y cuando tenga valor detrás. Pero listo, lo publico y en el siguiente sigo acumulando experiencia de cómo hacerlo, de qué manera me es más fácil, de qué manera me es más rápido. Y la última excusa a la que quiero hablar hoy es una demasiado común que nos pasa a todos los creadores, a todas las personas que estamos empezando a hacer algo nuevo, y es el síndrome del impostor. Es conocido de esa manera. Y para poder explicar súper bien lo que es el síndrome del impostor y luego ya irnos con ejemplos y cosas más puntuales, voy a decirles qué es lo que significa exactamente. A ver, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que la persona duda de sus logros y tiene miedo persistente de ser expuesta como un fraude. El síndrome del impostor nos llega cuando estamos con estos miedos, cuando estamos haciendo algo nuevo, cuando no nos sentimos suficientes, cuando no nos sentimos merecedores. Es esa duda de, a ver, si saco un podcast, ¿de qué voy a hablar? ¿Será que alguien me escucha? ¿Será que creen que estoy loca hablando con un micrófono y se burlan de mí? Pero hay una frase que alguna vez se lo escuché a alguien, ni siquiera me acuerdo quién, y eso me cambió la perspectiva sobre el síndrome del impostor. Y esta frase es: los impostores nunca
se perciben como impostores. Y se me viene mucho este ejemplo de estas personas que te venden así como Bitcoin, sé tu propio jefe, trading y así. Que bueno, habrá algunos que son verídicos, no lo sé. Pero esta típica de que entra a mi pirámide y te damos un viaje y luego tú mete a otras personas. Esas personas son shameless, o sea, no tienen vergüenza, son personas con las que probablemente estuviste en el colegio o en la universidad y te mandan un mensaje por Facebook como que, hey, me encantaría tomarnos un café. Una vez me hicieron una así, que una chica con la que yo estuve en la universidad me dijo, estoy trabajando para esta empresa y me gustaría hablar contigo por una oportunidad de trabajo. Yo pensé que lo que ellos querían es que les haga estrategia digital, redes sociales o algo así, hasta que solo me junté con ella. Por suerte fue por Zoom, porque hubiera sido muy incómodo si iba a una reunión presencial. Y ella me dice, bueno, sí, estoy trabajando en esta empresa, no sé qué, pero ahora te voy a pasar a mi jefe para que te cuente cómo puedes entrar y no sé qué. Y llega este man y me empieza a explicar todo esto del sistema de esta empresa. Y yo así como, esto no fue para lo que yo vine. Y le dije, mira, la verdad no me interesa, pensé que hablaban de una oportunidad laboral dentro de la empresa, no como una afiliada. Esto no es mi campo, no me interesa. Y me acuerdo que este chico me decía, pero es que solo por entrar te damos un viaje a Cancún, todo pagado, no sé qué. Y yo le dije, no me interesa, estoy embarazada. Era la época en la que estaba embarazada. Como, estoy embarazada, lo último que me importa es viajar por el mundo. Y esa es la manera en la que te compran y es la manera en la que te convencen, pero ellos están muy seguros de lo que están diciendo. Ellos no son como, chuta, ¿será que? Mira, verás, este es mi proyecto y para entrar, a ver, mejor te paso a quien sabe. No, o sea, ellos van bien seguros, como mira, este es el proyecto, te paso a mi jefe, habla, concreta, firma aquí. No quieres, bueno, y el viaje. Y lo último que tienen estas personas es vergüenza o duda de lo que dicen. Lo dicen de frente y lo dicen súper convencidos de lo que están diciendo. Si tú te estás sintiendo como impostor, es porque no eres impostor. Porque a un impostor no le importa. No le importa quedar mal. No le importa lo que la gente piense de ellos. No le importa. No le importan las consecuencias a largo plazo. Si a ti te está dando el síndrome del impostor es porque, uno, es algo súper normal. Es algo bien común entre todos los creadores. Ya lo dije antes. Pero es también esta respuesta a sentirnos expuestos por medio de redes sociales. Y alguna vez alguien me dijo, yo no tengo un podcast porque tengo miedo de que me funen o que me cancelen. O sea, si no han cancelado a la mitad de podcasters, no te van a cancelar a ti. Y no solo eso, sino que, a ver, nadie escucha un podcast de un tema que no le interesa. Y esa es una de las razones por las que tener un podcast es una tan buena estrategia. Tú le pones un título bien enfocado a tu cliente ideal y alguien que no se identifica con ese cliente ideal no lo va a escuchar. Por eso es que tu podcast tiene que ser tratado como una estrategia de ventas, no como un canal de comedia o de entrevistas o de solo entretenimiento. Que si lo quieres hacer así porque es un proyecto en el que te quieres divertir y todo, súper bien. Pero si lo quieres tratar estratégicamente, tiene que ser bien pensado. Tienes que tener contenido detrás, tienes que posicionarte detrás. Tu responsabilidad es ser líder dentro de las industrias que vas a tratar dentro de tu podcast y tratarlo con la seriedad que se merece, porque es parte de tu trabajo. Una vez que tú te comprometes con tu podcast, se vuelve parte de tu trabajo, incluso si aún no tienes productos o servicios para vender. Y justo con una cliente que trabajamos en su podcast, que hizo de Podcast Lab, cuando todavía era un servicio que no estaba abierto al público, ella me dijo, mira, quiero hacer mi podcast y después quiero sacar mis cursos, quiero hacer mi página web, quiero hacer todo esto. Y yo le dije, y me dijo, pero quiero priorizar el podcast porque para lo demás quiero hacerlo en unos meses más adelante, cuando ya terminen con este trabajo que tengo, etcétera, etcétera. Y fue perfecto. Y yo le dije, me parece excelente que quieras hacerlo así y yo te recomiendo 100% hacerlo así, porque una vez que tú saques tus servicios más adelante, ya vas a tener una comunidad que te escucha dentro de tu podcast. Ya vas a tener gente que te cree, que confía en ti, que siente que te conoce, que está lista para comprarte.
que cuando armemos tus cursos o armemos tus servicios, ya te van a tener a ti como un referente y ya van a estar consumiendo tu contenido constantemente. Entonces su decisión de compra va a ser mucho más fácil, mucho más rápida, con menos objeciones. No necesitas ser un experto en tal área para hablar de tu experiencia con eso que viviste. Yo no soy experta en parto, ni certificada en maternidad, ni psicóloga, pero yo hablé de mi experiencia de parto, de cómo fue para mí algo hermoso y traumático al mismo tiempo, y por qué, y cómo fue, y cuál fue mi vivencia, y qué hubiera hecho diferente, y qué es lo que me encantó de esa experiencia, qué es lo que me dio miedo, qué es lo que me cambió. Tú puedes contar tus historias a través de tu lente, a través de lo que aprendiste, y eso va a impactar en la vida de los demás, porque les va a mostrar lo que es posible, lo que ellos podrían hacer diferente, lo que ellos podrían esperar de esa experiencia. Y probablemente no les vendiste nada, o probablemente sí, pero lo más importante es que topaste una vida y no dejaste que ni tus excusas ni tus dudas se antepongan ante eso. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo de qué hablar, y a veces parecería que esos temas se acaban. Se me acaban las ideas de qué voy a hablar, de qué voy a decir, de qué voy a publicar. Pero la vida sigue pasando y te sigue dando experiencias de las cuales puedes hablar. Así que si es que has estado procrastinando ese proyecto de tus sueños, de ese proyecto que sabes que quieres hacer, pero te has estado poniendo estas excusas, acuérdate que cada vez que usas esas excusas, das pasos para atrás en alcanzar ese sueño, esa meta y esos resultados que tanto quieres. Que la única diferencia entre tú y las personas que lo están logrando es que esas personas sí están tomando acción. Nuevamente te hago acuerdo que te voy a dejar el link con toda la información de The Podcast Lab. Si tienes cualquier pregunta sobre el programa, si quieres profundizar, si quieres hablar, si tienes dudas de no sé si deberías hacer un podcast, tómate toda la libertad de escribirme. Cuéntame sobre ese proyecto, ese sueño que tienes, de qué trata tu negocio o qué tipo de contenido creas, y te voy a ayudar a encontrar cuál es la mejor respuesta para ti. Gracias por haber escuchado o visto este episodio. Espero que les haya gustado mucho y que dejen de ponerse esas excusas y que se cansen. Cánsense de sus propias excusas, cánsense de no tener lo que quieren y cánsense de no explotar ese potencial que tienen dentro. Gracias por haber estado aquí, te mando un besito y nos vemos la próxima semana.